Bienvenidos un día Moon S a su canal favorito de chismecito y novedades del mundo del espectáculo, especialmente cuando hablamos de nuestros turcos favoritos. CU Superíndice 3 Moestu N el dúa de hoy. Espero que genial, porque les traigo un vídeo que su copyright que les va a encantar, un vídeo que como dice el título, es tu que arde. Hoy vamos a desmenuzar, analizar, diseccionar y volver a armar todo lo que pasó Superíndice 3 en el Marateale, ese festival italiano que a veces nos da ese titulares que una telenovela completa. Ya saben de qué copyright N vamos a hablar, ¿verdad? Del mismísimo Can Yaman. Pero no solo de Can Yaman, sino de Can Yaman y redoble de tambores Demet Özdemir. Porque resulta, mis chismosos y chismosas, que el Marateale nos ha dejado una serie de momentazos, de declaraciones y de gestos que han hecho que todas nuestras alarmas de «hay algo mu de ese ayu» se enciendan a muchísima potencia. Vamos a repasar todo lo que ocurrió Superíndice 3, desde la llegada de Can Yaman al festival, su discurso, sus fotos, hasta la interpretación Superíndice 3 en que le estamos dando a ciertas miradas y actitudes que, seamos honestos, nos hacen show más menos ar con un reencuentro que muchos de nosotros llevamos aún más menos os esperando. Asu que prepun rense un cafecito pu Superíndice 3 nanseceu Superíndice 3 modos, porque este vídeo viene cargadito de información Superíndice 3N, de salseo y sobre todo, de mucha esperanza para los fans de esta pareja y Superíndice 3 Nika. Y antes de que se me olvide, si eres nuevo por AQ, te invito a que te suscribas al canal. Activa la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros vídeos y te mantengas al día con todo lo que pasa en el mundo del espectáculo turco. Además, si te gusta este tipo de contenido, dale un like al vídeo y compártelo con tus amigos para que se unan a esta gran familia de amantes del chismecito. Ahora sin preámbulos vamos al luo. El Marateale, ese festival que como les decua, a veces parece una telenovela, ha sido el escenario de un montu Superíndice 3N de especulaciones y rumores en torno a Can Yaman y Demet Özdemir. Y es que aunque no coincidieron exactamente en el mismo momento, la sombra de Demet siempre estuvo presente, ya sea en las preguntas de la prensa, en las reacciones del público o en las propias palabras de Can. Para empezar, vamos a recordar un poquito el contexto. Can Yaman llegó Superíndice 3 al Marateale con una agenda bastante apretada. Estaba promocionando sus nuevos proyectos, recibiendo premios y por supuesto interactuando con sus fans, que lo recibieron con el cariu más menos o y la pasión Superíndice 3N que lo caracterizan. Pero claro, la pregunta que todos tenían en la punta de la lengua era, ¿Q copyright piensa Can Yaman de Demet Özdemir? ¿Hay alguna posibilidad de un reencuentro? ¿CU Superíndice 3 Mo se lleva con ella actualmente? Y AQ es donde la cosa se pone interesante. Porque Can, como siempre, fue un maestro en el arte de no decir nada directamente, pero dejando entrever mucho. En varias entrevistas, cuando le preguntaban sobre Demet, respondía con una sonrisa, con un brillo especial en los ojos, y con frases ambiguas pero llenas de significado. Por ejemplo, en una entrevista le preguntaron directamente si había hablado con Demet recientemente, y su respuesta fue algo así como, Demet es una persona muy importante en mi vida. Siempre le desear copyright lo mejor y siempre estar copyright agradecido por todo lo que compartimos. A ver, seamos sinceros, esa respuesta no nos dice nada concreto, pero tampoco nos dice que la relación Superíndice 3N es tu copyright completamente rota, ¿verdad? Al contrario, deja la puerta abierta a la esperanza, a la posibilidad de que entre ellos siga habiendo una conexión Superíndice 3N especial, un cariu más menos o mutuo que a pesar del tiempo y la distancia, sigue latente. Pero la cosa no se queda aún. Porque en otra entrevista, Can fue un poco mood de ese ayu. Le preguntaron sobre la posibilidad de volver a trabajar con Demet en un futuro proyecto, y su respuesta fue aún mood ese reveladora. Dijo algo así como, nunca digas nunca. Demet es una actriz talentosísima y trabajar con ella siempre fue un placer. Si se presentara la oportunidad de volver a colaborar, por supuesto que lo consideraría. ¡Boom! ¿Escucharon eso? Si se presentara la oportunidad, por supuesto que lo consideraría. Eso, mis amigos, es una declaración Superíndice 3N de intenciones en toda regla. Es Can Yaman dice copyright dole al mundo que no descarta la posibilidad de volver a trabajar con Demet, lo cual, traducido al idioma de los fans, significa que no descarta la posibilidad de un reencuentro amoroso. Y es que, seamos honestos, la química que había entre Can y Demet en Erkenci Kwai era innegable.
Traspasaba la pantalla, no saco a suspirar, no saco a creer en el amor verdadero. Y aunque hayan pasado o más menos os desde que terminó Superíndice 3 la serie, esa magia sigue viva en el corazón Superíndice 3N de muchos fans que sueu más menos han con verlos juntos de nuevo, ya sea en la vida real o en la ficción Superíndice 3N. Pero volvamos al marateale, porque aún hay mucho de ese tela que cortar. Resulta que durante el festival, Can recibió Superíndice 3 un premio por su trayectoria profesional y en su discurso. O de agradecimiento hizo una mención Superíndice 3N que muchos interpretaron como una indirecta a Demet. Dijo algo así como: este premio se lo dedico a todas las personas que han creído en mí, que me han apoyado en los momentos difíciles y que me han ayudado a crecer como persona y como profesional. A ver, podríamos decir que esa dedicatoria es genu copyright rica, que va dirigida a todos sus fans, a su familia, a sus amigos. Pero también copyright N podríamos interpretarla como una dedicatoria especial a Demet, quien, recordemos, fue su compau más menos era de trabajo durante una etapa muy importante de su vida. Una etapa en la que ambos alcanzaron la fama internacional gracias a Lu con diéresis copyright sito de Erkenci Kwai. Además durante el festival, Can tuvo la oportunidad de interactuar con muchos fans, y algunos de ellos le preguntaron directamente sobre Demet. Algunos le mostraron fotos de ellos juntos, otros le pidieron que les enviara un saludo, y otros incluso le preguntaron si seguía en contacto con ella. Y en todas esas ocasiones, Can respondió Superíndice 3 con una sonrisa y con una actitud muy amable y respetuosa, evitando dar respuestas directas pero dejando claro que Demet sigue siendo una persona importante en su vida. Pero claro, no todo fueron sonrisas y halagos. También copyright N hubo algunos momentos tensos, especialmente cuando la prensa intentaba sonsacarle información Superíndice 3N sobre la vida sentimental de Demet. Recordemos que Demet se casó Superíndice 3 el aún más menos o pasado con el cantante Oyuzan Párrafo, aunque lamentablemente su matrimonio duró Superíndice 3 muy poco. Y claro, la prensa quería saber si Can tenía alguna opinión Superíndice 3N sobre la separación Superíndice 3N de Demet, si se había puesto en contacto con ella para darle su apoyo, o si pensaba que tenía alguna responsabilidad en el fracaso de su matrimonio. Y aquí es donde Can demostró Superíndice 3 ser un caballero. Se negó Superíndice 3 rotundamente a hablar sobre la vida personal de Demet, diciendo que era un tema que solo le incumbía a ella y que no tenía ningún derecho a opinar al respecto. De hecho, en una ocasión Superíndice 3N, cuando un periodista insistió en preguntarle sobre la separación Superíndice 3N de Demet, Can respondió Superíndice 3 con un tono firme pero educado: por favor, respeten la privacidad de Demet. Es un tema muy delicado y no creo que sea apropiado que yo lo comente. Esa actitud de Can fue muy aplaudida por los fans, quienes lo elogiaron por su respeto y su consideración Superíndice 3N hacia Demet. Y es que, seamos honestos, no todos los famosos actúan de esa manera. Muchos aprovecharán la oportunidad para hablar mal de su ex, para echarle la culpa de todo, o para sacar provecho de la situación Superíndice 3N. Pero Can demostró Superíndice 3 ser diferente, demostró Superíndice 3 ser un verdadero caballero que valora la privacidad y el bienestar de las personas que han sido importantes en su vida. Pero se halló de las declaraciones y las actitudes de Can, lo que realmente ha encendido las alarmas de los fans son las miradas y los gestos. Porque, como dice el dicho, una mirada vale de ese que 1000 palabras. Y en el caso de Can, sus miradas dicen mucho, muchísimo. Durante el marateale, Can fue fotografiado en varias ocasiones, y en muchas de esas fotos se puede apreciar una mirada melancu Superíndice 3 lica, una mirada que parece estar dirigida a alguien en particular, una mirada que transmite nostalgia. Cariu más menos hoy quizu un poco de arrepentimiento. Y claro, los fans no tardaron en interpretar esa mirada como una indirecta a Demet, como una seu más menos al de que aún la recuerda con cariu más menos hoy que quizu lamenta no haber luchado por su relación Superíndice 3N. Además de las miradas, también copyright N hay algunos gestos de Can que han llamado la atención Superíndice 3N de los fans. Por ejemplo, en varias ocasiones se le vio tocarse el anillo que lleva en el dedo anular, un anillo que muchos interpretan como un símbolo de su amor por Demet. Otros seu más menos alan que Can ha estado usando ropa que recuerda a la que usaba durante la con diéresis copyright poca de Erkenci Kwai, como si estuviera tratando de revivir esos momentos felices. Y luego el tema de las redes sociales. Can y Demet no se siguen en Instagram,
lo cual es bastante extra más menos o teniendo en cuenta que fueron con Pau más menos eros de trabajo y que, supuestamente, tienen una buena relación superíndice 3N. Pero lo que su hacen es darle me gusta a algunas de las publicaciones del otro, lo cual, para muchos fans, es un aseo más menos al de que siguen pendientes el uno del otro y que Kizu, S, es tú. N tratando de mantener una conexión superíndice 3N a trabu copyright, S de las redes sociales. En fin, mis amigos, el Marateale ha sido una verdadera caja de sorpresas para los fans de Can Yaman y de Mehmet Özdemir. Ha sido un festival lleno de rumores, de especulaciones, de indirectas y deseo más menos ales que han encendido la esperanza de un reencuentro que muchos llevan aún más menos os esperando. Ahora bien, ¿QU copyright podemos concluir de todo esto? ¿Realmente hay alguna posibilidad de que Can y Demet vuelvan a estar juntos? ¿O simplemente estamos dejándonos llevar por la ilusión superíndice 3N y la nostalgia? La verdad es que no lo sabemos con certeza. Nadie puede predecir el futuro, y solo Can y Demet saben lo que realmente sienten. El uno por el otro. Pero lo que sí podemos decir es que hay motivos para la esperanza. Las declaraciones de Can, sus miradas, sus gestos y su actitud respetuosa hacia Demet nos hacen pensar que aún hay algo especial entre ellos, una conexión superíndice 3N que a pesar del tiempo y la distancia, sigue viva. Y Kizu S, solo Kizu DS, el destino les tenga preparado un reencuentro, ya sea en la vida real o en la ficción superíndice 3N. Kizu DS al buen Edua los veamos juntos de nuevo, protagonizando una nueva telenovela o Q copyright N sabe, viviendo un romance de cuento de hadas. Mientras tanto, lo único que podemos hacer es seguir más menos ando, seguir apoyando a Can y a Demet en sus proyectos individuales y seguir esperando que al buen Edua nuestros sueños más menos o se hagan realidad. Y recuerden, mis amigos, que el amor es impredecible, que puede surgir en cualquier momento y en cualquier lugar, y que a veces, las segundas oportunidades existen. Asu que no pierdan la esperanza, porque Q copyright N sabe, Kizu DS Can y Demet nos sorprendan a todos y nos regalen un final feliz digno de una telenovela turca. Bueno, mis chismosos y chismosas, hasta aquí el vídeo de hoy. Hemos repasado todo lo que ocurrió superíndice 3 en el Marateale en relación superíndice 3N con Can Yaman y Demet Özdemir, hemos analizado sus declaraciones, sus miradas, sus gestos y hemos sacado nuestras propias conclusiones. En resumen, el Marateale ha sido un festival lleno de rumores y especulaciones en torno a Can y Demet. Can ha sido muy respetuoso al hablar de Demet, pero sus declaraciones, sus miradas y sus gestos han encendido la esperanza de un reencuentro entre ellos. No sabemos si realmente hay alguna posibilidad de que vuelvan a estar juntos, pero lo que sabemos es que muchos fans sueu más menos han con ello y que seguiru, dene apoyando a Can y a Demet en sus proyectos individuales. Quiero agradecerles a todos por haber visto este vídeo hasta el final. Espero que les haya gustado y que se hayan entretenido con este chismecito. Si les gustó Superíndice 3, no olviden darle un like al vídeo, compártelo con sus amigos y suscríbanse al canal para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Y ahora, quiero saber su opinión Superíndice 3N. ¿QU copyright piensan ustedes de todo esto? ¿Creen que hay alguna posibilidad de que Can y Demet vuelvan a estar juntos? ¿Les gustaría verlos protagonizando una nueva telenovela? Du copyright gemme sus comentarios aquí abajo, que me encanta leerlos y saber lo que piensan. Y antes de despedirme, quiero recordarles que también Copyright N me pueden seguir en mis redes sociales, donde comparto contenido exclusivo y me mantengo en contacto con ustedes. Asu que no duden en seguirme en Instagram, Twitter y Facebook. Y ahora me despido. Les mando un beso enorme, un abrazo apretadito y les deseo un feliz día. No olviden darle like, compartir y suscribirse. Nos vemos en el Superíndice 3 vídeo. Chao, chao.